Y así hay que hacerlo, obedecer a lo que nos diga nuestro pastor, amén. Y estar preparados, todos tenemos que estar preparados, porque algún día el pastor también va a encomendar a otros, amén. Y pronto vamos a tener aquí gente en la alabanza, amén. Pronto vamos a tener, su gloria va a venir como nunca antes, amén. Créelo con fe, amén, de que todo va a ser, todo es posible para Dios, amén. Gloria al Señor. El título hoy de la prédica, amén. En primer lugar, saludamos a todos los que estén conectados en esta hora, amén. Damos un fuerte abrazo a nuestro pastor allí en Valencia, amén. Que también el pastor no está de vacaciones, no ha sido arrebatado, él está haciendo la voluntad de Dios también, amén, yendo allí a Valencia para dar una palabra también de fe en aquel lugar, amén. Hoy he titulado para este día, Señor, quiero hacer tu voluntad, amén. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es, ¿realmente nosotros queremos hacer su voluntad? Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Yo el primero, amén, y todos los que somos hijos e hijas de Dios. Vamos al Salmo 40 para empezar. Salmo 40, versículo 8 de la palabra de Dios. Dice así, dice el salmista en Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Nos tenemos que agradar de hacer la voluntad de Dios. No tiene que ser por imposición, no tiene que ser por emoción, sino que tiene que agradarnos hacer la voluntad de Dios. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que la palabra de Dios tiene que estar siempre en medio de nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Puntos importantes que he resaltado en este día para la iglesia del Señor. Punto número 1 es, hacer la voluntad de Dios tiene que producir gozo y plenitud en tu espíritu. Esa es una gran bendición. Eso es una gran bendición para trabajar para nuestro Dios. Y te alegra el corazón. Nos tiene que alegrar el corazón trabajar para el Señor. Amén. Otro punto importante, pero debemos tener presente que corremos riesgos si no hacemos su voluntad. Amén. Porque una vez que hemos creído en el Señor, que hemos sido bautizados, porque este mensaje es para la iglesia madura. Amén. Los recién convertidos, esto aún no lo pueden entender, pero con el tiempo lo entenderán. Pero este mensaje es para una iglesia madura de hacer la voluntad de Dios. Qué importante es obedecer la palabra de Dios y hacer su voluntad. Amén. Por eso decía que debemos tener presente que podemos correr riesgos si no hacemos su voluntad, sino nuestra propia voluntad. Amén. Hacer la voluntad de Dios es agradable y contenta el corazón de Dios. Pero hacer su voluntad demandará un sacrificio de nuestra parte y un verdadero compromiso con Dios. Hacer la voluntad de Dios es también una decisión del cristiano. Es dejar atrás el pasado y extendiéndome en lo que tengo por delante. Amén. Esto nos lo dijo nuestro pastor en el mensaje que dijo el jueves. Tenemos que dejar lo que dejamos atrás, dejarlo atrás y mirar y extendernos en lo que tenemos por delante. Amén. Por eso la palabra dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios es necesario un sacrificio, un esfuerzo, una comunión con el Señor. No podremos hacer la voluntad de Dios si no pasamos tiempo en oración con Él. Si no le decimos, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga para tu reino? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Eso hay que orarlo, eso hay que hablar con el Señor en tu intimidad, en la cámara secreta, para que el Señor te dé esa revelación, porque todos estamos llamados a servirle, amén. Todos estamos llamados a servirle. Gloria al Señor. Por eso decía que hacer la voluntad de Dios es una decisión que tenemos que tomar. Es dejar atrás el pasado, como decía, y extendiéndome por lo que tengo por delante. Si vamos ahora al libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice así la palabra del Señor.
Gálatas 5, 17 y 18 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Dios es espíritu y nosotros somos espíritu. Tenemos que rechazar los designios de la carne y andar en el espíritu, como Dios desea de nosotros. Amén. Pero si realmente anhelamos hacer la voluntad de Dios, debemos buscarlo intensamente en nuestro tiempo de oración y de búsqueda y decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Y qué deseas que yo haga para tu reino? Hay muchos cristianos que quieren que el Espíritu Santo les hable para ver lo que quieren, lo que demanda de ellos. Pero difícilmente, si no somos constantes y perseverantes buscando a Dios, eso nunca se conseguirá. Porque ya los hombres de Dios que ya llevan tiempo en el Señor, que son pastores, a veces incluso el Espíritu Santo no les habla. Cuanto más nosotros, amén, que somos simplemente servidores, siervos de Dios, como también los pastores, pero ellos tienen más revelación. ¿Por qué? Porque pasan su tiempo en oración. Por eso que es importante, para que el Espíritu Santo nos dirija, que tenemos que pasar tiempo con Él en oración. Pero tenemos la seguridad que tenemos la palabra de Dios, que aquí Dios nos habla en su palabra, no solamente la voz del Espíritu Santo, Dios nos habla en su palabra, y es ahí donde Dios nos habla, porque la palabra de Dios es viva y está vigente ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios no caduca, amén. La palabra de Dios permanece para siempre, dice en esta palabra. Dios se puede manifestar también de multitud de maneras. Una de ellas puede ser en sueños y revelarte lo que desea de cada uno de nosotros. Amén. Voy a contar un testimonio, un sueño que Dios me reveló hace ya como 12 años atrás. Amén. Yo desde el 2008 creí en el Señor Jesucristo. Amén. Me congregaba en otra iglesia. Amén. Pero lo importante es que al principio yo no sabía nada de las enseñanzas, de las Escrituras. Pero un día me puse a orar con el tiempo, cuando ya empecé a congregarme, a ir más a la iglesia. Amén. Y dije: Señor, ¿tú qué quieres que yo haga para ti? Quiero hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga para tu reino? Eso lo he estado orando no solamente durante un día, sino durante un tiempo, porque hay un proceso. Dios a veces no te contesta en el mismo tiempo de oración. Dios te contesta cuando Él quiere, porque Él sabe el momento exacto cuando tiene que revelarte alguna cosa. Amén. Y en eso que tuve ese sueño, amén, que caía como sangre del cielo, y yo tenía puesta la camiseta del Evangelio Cambia, porque el Evangelio Cambia, amén, estaba también en la iglesia donde yo pertenecía antes. Amén. Un saludo aquí para el pastor Lorite y toda su congregación allí en Santa Coloma de Gramenet. Amén. Entonces, yo entendí que ahí me hablaba el Señor en ese sueño. Yo entendí que Él derramó su sangre por nosotros y que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar su palabra. Amén. Por eso el Evangelio Cambia estaba en la camiseta, porque yo ya empezaba a predicar el Evangelio con mis propias limitaciones, pero eso es un proceso que vas creciendo, vas meditando cada día. Amén. Porque yo entendí que ahí el Señor me hablaba. ¿Qué es lo que quieres que yo haga para ti, Señor? Y Él me reveló: predica el Evangelio a toda criatura. Amén. Eso es un llamado que tenemos cada uno de nosotros, predicar el Evangelio. Aunque no sea en el Evangelio Cambia, pero que sea en tu casa, que sea en el trabajo, que sea en cualquier lugar. Porque el apóstol Pablo nos dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Tenemos que tener esa mentalidad del apóstol Pablo. Amén. Gloria al Señor. Un cristiano que hace la voluntad de Dios tendrá recompensa aquí en la tierra, no solo en el cielo. Gracias, hermano. No solo en el cielo, sino también en la tierra. Amén. Tendremos recompensa si hacemos la voluntad de Dios. Decía que nuestro pastor predicó el jueves: dejar lo que queda atrás y extendiéndome por lo que tengo por delante. Cumplir el llamado que Dios te dio es hacer su voluntad. Para hacer la voluntad de Dios debemos pasar tiempo en búsqueda, en oración, para que te revele lo que Él anhela de ti.
Una cosa importante que me quedó grabada el jueves pasado cuando predicó nuestro pastor, es decir, mi meta no es ir al cielo. Dice, eso es una consecuencia, dijo el pastor. Mi meta no es ir al cielo. Mi meta es cumplir el llamamiento en mi vida. Amén. Cumplir el llamamiento, cumplir el llamado, obedecer lo que Dios te dice. Amén. Esa es la meta que tenemos que tener cada uno de nosotros. Amén. Porque una cosa tenemos que tener en cuenta, que Dios nos dará cuentas a cada uno de nosotros de lo que hayamos hecho en esta tierra. Si hemos cumplido con el llamado que nos ha mandado y si hemos dado fruto. Amén. Porque Él, si hemos usado, y también si hemos usado los talentos que Él nos ha dado. Amén. Él nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Pero nosotros esos talentos los tenemos que explotar, los tenemos que orar. Amén. Para que el Señor nos use en este último tiempo. Porque la tierra está corrompida, la tierra, y nosotros somos los responsables, como hijos de Dios, amén, de dar el mensaje de salvación a los perdidos, Padre amado. El Señor dirá, ¿qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste? ¿No predicaste mi palabra? Jesús nos va a dar, Jesús es el ejemplo claro de lo que tenemos que hacer, ser imitadores de Él, amén. Gloria al Señor. Pero una pregunta hago aquí, pero ¿cómo le mostramos a Dios que a veces no le estamos creyendo? Es cuando hacemos las cosas a nuestra manera, que nosotros creemos que son correctas, pero no de la manera que Dios ha dicho. A veces tomamos decisiones incorrectas, cada uno de nosotros lo hacemos a nuestra manera, pero no lo hacemos a la manera que Dios quiere. Amén. Y esto le ha pasado también, no solo en este último tiempo, a muchos pastores o a muchos cristianos en general, sino que ha pasado también en la palabra de Dios. Muchos personajes de la Biblia también fueron desobedientes a Dios, y uno de ellos fue Moisés. Amén. Si vamos a Números, capítulo 20, dice así la palabra de Dios. Está hablando del agua de la roca. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación. En ese tiempo no había agua para la congregación, para el pueblo de Israel. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación a Jehová a este desierto para que muramos, aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Dice, y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Pero ahí está el mensaje también. En el versículo 7 dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9, pero entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahí Moisés desobedeció a Dios, porque Dios le dijo que hablara a la peña, pero Moisés golpeó con la vara. Ahí desobedeció Moisés, pero dentro de la misericordia de Dios, Dios permitió que hubiera ese milagro de que la peña saliera agua de la peña para el pueblo de Israel. Amén. Por eso a veces Dios puede hacer milagros, pero no es su voluntad de hacer esos milagros. Lo que pasa es que su gran misericordia
Dios hace milagros a través de los hombres de Dios. Amén. Por eso es importante la obediencia a la palabra de Dios y obedecer su mandato. Amén. El creer a Dios es hacer las cosas a su manera y no a la tuya. Un ejemplo importante, uno de los ejemplos que tenemos, amén. Si Dios nos dice en su palabra que traigamos nuestros diezmos al alfolí, dame tu diezmo, que el trabajo que yo te di, y nosotros lo retenemos porque pensamos que no llegamos con ese dinero para fin de mes, con esa actitud es que no le estamos creyendo y no tenemos fe. Pero si das tu diezmo, a pesar de la situación económica que tú tengas, está diciendo con tu actitud que tú le crees. Por eso le tenemos que creer a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las tribulaciones, a pesar de que no tengamos a veces el dinero suficiente. No tenemos que pensar eso, tenemos que darle primero, apartar para Dios lo que a Él le pertenece. Y de seguro que Él te va a abrir puertas. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso tenemos que actuar, amada iglesia, con fe, para creerle a Dios que Él es el dueño y Señor de nuestra vida, y cumplir su llamado y hacer su voluntad. La fe nos va a introducir en todas las dimensiones que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero una cosa tenemos que tener muy clara, porque todo lo que hagamos tiene que ser con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. A veces, como decía, tomamos decisiones sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Pero por su gran misericordia, a veces Dios te concede tu petición, pero no es su voluntad. A veces lo que nos rodea en nuestro interior, nuestros familiares inconversos, por ejemplo, o gente que no cree en el Señor o que rechaza a Dios, a veces puede pasar en muchos cristianos que complazcamos a lo mejor a ese familiar, que lo complazcamos y le digamos, pues bueno, sí, voy a ir contigo a tal sitio, de tal manera, y a lo mejor no viene ese día al culto. Amén. Porque por eso tenemos que tener un balance. Tampoco tenemos que ser religiosos, porque Dios también creó la familia. Dios creó también a los familiares, sean o no cristianos, sean o no, o sean inconversos. Tenemos que tener un balance. Pero más importante es que tenemos que obedecer a Dios. O mujeres o hombres que piensan, un ejemplo, que quieren ya por su propia voluntad tener un esposo o tener una esposa, pero no esperan a orar a Dios para que Dios le dé esa persona adecuada para su vida. Amén. Amén. Por eso es importante siempre orar a Dios para todas las cosas. Amén. Para todas las cosas. Para si quieres tener bendición en tu vida, tienes que ser obediente a Dios en todas las cosas y hacer su voluntad. Si nosotros de corazón hacemos la voluntad de Dios, Él nos abrirá puertas donde creías que nunca te las abriría. Hacer la voluntad de Dios requiere obedecer a su palabra, tener sacrificio y cumplimiento de su llamado. Tenemos que sacrificarnos por hacer la voluntad de Dios. Porque a veces la carne es apetecible, lo que nos ofrece Satanás es apetecible. Satanás siempre nos va a tentar a cada uno de nosotros porque conoce nuestro pasado, a no ser que hayan nacido en una familia cristiana. Pero si éramos inconversos, como en mi caso, amén, Satanás siempre nos va a tentar con algo, pero nosotros tenemos que tener dominio propio y saber a quién representamos, al Hijo del Dios vivo y verdadero. Aleluya, gloria al Señor. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado en Dios, porque somos sus hijos, y no quiere que estemos pasivos y sin propósito. Tenemos que cumplir los sueños que Dios nos da. Amén. Todos somos importantes para su reino, pero nadie es imprescindible. Él cuenta con cada uno de nosotros. No podemos negar su palabra. No podemos argumentar lo que Dios nos diga. Es que yo, Señor, yo no puedo en este momento porque tengo otras actividades, otras funciones, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Un caso importante
Yo ahora estoy en el trabajo, amén, y a veces estoy haciendo una actividad que me gusta, pero pero el jefe me dice, ahora no hagas esto, ves a tal sitio a recoger este género. Pues yo tengo que obedecer al jefe que me está indicando eso. ¿Cuánto más no obedecer a Dios que nos indica lo que tenemos que hacer? Amén. Si en el mundo secular obedecemos a nuestros jefes en el trabajo, ¿cuánto más en el mundo espiritual tenemos que obedecer a la voz de Dios, a lo que nos dice en su palabra? Amén. Gloria al Señor. Hacer la voluntad de Dios también conllevará también críticas, desprecio y tribulaciones, e incluso persecuciones por el mundo, por este mundo terrenal que gobierna el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Amén. A veces tenemos que soportar críticas por causa del Evangelio, tenemos que soportar persecuciones, pero dice Jesús, que dice, bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen por causa del Evangelio. Amén. O sea que tenemos que obedecer a lo que nos diga Jesús. Él fue vituperado, Él fue despreciado, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y si nos pasan cualquier cosa, somos bienaventurados. Amén. Si vivimos, tenemos que vivir para Él. Y si perecemos algún día, pereceremos por Él. Amén. Eso es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Todos tenemos un llamado en Dios porque somos sus hijos y no quiere que estemos pasivos y sin propósito. Cumple los sueños que Dios te da, como decía. Jesucristo fue y es poderoso porque no vino a la tierra enviado por el Padre para hacer su voluntad, sino la del Padre. Jesús es el claro ejemplo que tenemos que seguir. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Él también era Dios, pero en carne en esta tierra, y Él también padecía. Y Él también incluso argumentó con Dios. Señor, ¿por qué me has desamparado cuando estuvo en la cruz del Calvario? ¿Por qué me has desamparado? Pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Cumplió el propósito y el llamado que el Padre le dio. Amén. Y como dijo el Padre, al tercer día te resucitaré. Y ahí está sentado a la diestra del Padre. Amén. Siento la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso tenemos que dejarnos de argumentar de que no puedo, de que no tengo. Señor, este no es mi tiempo para buscar de ti, este no es mi tiempo para hacer tu voluntad. No podemos, a Dios no hay que argumentarle. A Dios lo que tiene claro es que si no cumples el llamado que te da, se lo dará a otro. ¿Amén? Porque el Señor quiere que su pueblo esté activado, que tenga propósito y trabaje para su reino. Amén. En todas las áreas. Gloria al Señor. Tenemos el ejemplo de Jesús, que también fue tentado en el desierto, pero no se dejó llevar por las palabras persuasivas del diablo. A veces Satanás nos va a proponer cosas para que aceptemos. Por eso dice la palabra que todos seremos tentados. Y como dije anteriormente, tenemos que tener dominio propio. Amén. Y no ser persuadidos porque me acuerdo que nuestro pastor dijo, porque hay trabajos que vienen de Dios y hay trabajos que no son de Dios. Yo, en mi tiempo de oración, tiempo atrás, le dije con esas palabras, Señor, yo quiero un trabajo remunerado de lunes a viernes, con un buen trabajo remunerado, porque yo quiero hacer un turno intensivo para que no me pierda las intercessiones de los lunes, el jueves la palabra, la enseñanza de la palabra, y el domingo estar en el culto en tu iglesia, en tu casa. Y Dios lo cumplió. Dios me dio lo que yo pedí. Porque la voluntad de Dios es que sí, tenemos que trabajar, pero también tenemos que estar en la brecha, tenemos que estar en su casa, tenemos que hacer su voluntad. Amén. Dios cumple su palabra cuando tú tienes un corazón dispuesto para hacer su voluntad. Él cumple la palabra y te da lo que tú hayas pedido. Amén. Gloria al Señor. Por eso decía que Satanás conoce nuestro pasado, pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tener dominio propio y saber a quién servimos. Servimos a un Cristo vivo que mora dentro de nosotros. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, resistid al diablo y éste huirá de vosotros.
tenemos que resistir a las tentaciones, tenemos que resistir a las cosas de la carne y vivir en las cosas del Espíritu. Amén. Una pregunta, ¿tú quieres tener éxito y ser reconocido en los cielos? Haz la voluntad de Dios. Tendrás éxito cuando hagas la voluntad de Dios. Pero la mayor tragedia que tiene un cristiano puede ser que todo lo que él proponga le salga bien. Eso es una tragedia, porque todo lo que hagas con tu propia voluntad y todo te salga bien, eso puede ser una tragedia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo momentáneo tienes éxito y piensas que Dios hizo su voluntad, pero está fuera de su propósito. Si todo te sale bien haciéndolo de tu propia voluntad, es muy peligroso, porque Dios no está ahí. Eso lo ha sido porque tú lo has querido hacer de tu propia voluntad, pero no es la voluntad de Dios. Amén. Por eso a veces muchos cristianos se apartan de Dios, porque todas las cosas les salen bien aparentemente y se han olvidado de Dios. No lo han buscado, no han buscado su propósito, y Dios ahí no se complace, porque ha hecho su propia voluntad esa persona. Amén. En ese estado de que uno haga su propia voluntad y todo le salga bien, puede producir pasividad y relajación del cristiano y creer que Dios está con él o con ella. Pero si tomamos nuestra propia voluntad y todo nos sale bien, puede crear en nosotros orgullo y egoísmo que nos impedirá preguntarle a Dios. Cuando todo aparentemente sale bien, eres bendecido, tienes trabajo, tienes economía, tienes salud, pues poco a poco te vas apartando del Señor. El Señor ya me lo da todo, ¿yo para qué me voy a esforzar más? Si ya lo tengo todo. Pero ha sido por tu propia voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Eso es muy peligroso para todo hombre cristiano y mujer cristiana. Un punto importante es el propósito de la vida cristiana. No es ser feliz, ni tampoco obtener bienes materiales o evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios. Todo propósito de la vida cristiana que vivimos día a día es hacer la voluntad de Dios. No mirar nuestros ojos, no poner nuestra mira en las cosas materiales o circunstanciales de este mundo, porque todo pasará. Amén. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, como decía yo antes. Amén. Vamos ahora al Salmo 143, versículo 10. Dice así la palabra hermosa del Señor. ¿A cuánto le está gustando esta prédica? Amén. Gloria al Señor. Es de bendición. Ya sé que hay prédicas que no arrancan tantos amenes, pero es necesaria también, porque la palabra de Dios también nos exhorta para que seamos hijos obedientes e hijas de Dios obedientes. Amén. Salmo 143, 10 dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad. Eso en nuestro tiempo de oración tenemos que decirlo. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿En qué área quieres que yo trabaje para tu reino? Tú me tienes que capacitar para lo que tú quieres de mí. Tú sabes mi capacidad, Señor, y tú sabes lo que tú quieres hacer para mí o para el resto de cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que orar en casa. Señor, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Eso es una disposición del corazón. Amén. Es una disposición del corazón. Señor, quiero hacer tu voluntad. Gloria al Señor. Cristianismo no es solo orar, que es bueno orar, clamar, ayunar, predicar o congregarse en la iglesia. Cristianismo es más que todo eso. Cristianismo es que Jesús more dentro de ti y de mí. Eso es lo más importante, que Jesús, si mora dentro de nosotros, es porque estamos haciendo la voluntad de Él. Amén. Nuestra fe debe estar fundada en hacer la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que tener presente que lo más importante para todo cristiano y cristiana es hacer la voluntad de Dios, porque tenemos una gran recompensa si somos obedientes a Él. Amén. Hacer la voluntad de Dios tiene que ser nuestro estilo de vida.
Amén. Marcar una diferencia al mundo terrenal, marcar una diferencia en que nosotros vean que somos, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que Jesús está con nosotros. Amén. Por eso tenemos que tener la conciencia tranquila de que si hacemos la voluntad de Dios, estamos en las mejores manos del Señor. Amén. ¿Cuál es nuestro propósito de hacer la voluntad de Dios para el futuro de cada uno de nosotros? Es estar inscritos en el libro de la vida. Esa es la meta que debemos de llegar. Cuando nosotros demos cuentas al Señor, que nos diga, hijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra meta que tenemos que tener. Pero para ello tenemos que primero trabajar en esta tierra. Amén. Porque grandes recompensas veremos si somos obedientes al Señor. Amén. Pero tenemos que tener muy claro que también la salvación se puede perder. Porque una prédica de hace tiempo de nuestro apóstol Naúm Rosario, de una vez salvo, siempre salvo, eso no es verdad. Para la salvación la salvación es el día a día y la fidelidad es día a día. Nuestro pastor nos dijo que la fidelidad no se paga por adelantado. La fidelidad tiene que ser el día a día, la obediencia a su palabra, santificarse día a día. Amén. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante que estemos inscritos en el libro de la vida, haciendo las cosas que a Dios le agradan en esta tierra, cumplir su llamado y su llamamiento. Amén. Y ser obedientes al Señor. Amén. Gloria a Dios. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros se obtiene mediante la oración y comunión íntima con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una comunión íntima cada uno de nosotros. A todos nos falta, yo el primero, de tener más comunión con el Señor. Pero eso es un proceso y es una cosa que tiene que salir del corazón. Porque a veces Dios no te responde, a veces no está su presencia. Porque Él quiere que ahondemos más en Él, que nos profundizamos más en oración, que estemos pagando el precio para que Él nos revele lo que quiere de nosotros. Amén. Por eso estar en la presencia de Dios no es un arte de magia. Estar en la presencia de Dios es que tú entregas tu corazón a Él, tú lo buscas a Él y reconoces tus errores y pecados. Eso es muy importante, porque todos pecamos de alguna manera, de una manera u otra, con nuestros pensamientos o alguna mala acción. Por eso tenemos que venir siempre hasta nuestra cámara secreta a decirle: Señor, perdóname por mis errores y pecados, yo quiero hacer tu voluntad. Yo sé que hombres y mujeres de la palabra de Dios también pecaron, también incluso mintieron, también tuvieron adulterio como David, pero después reconocieron los errores y fueron usados por el Señor. Por eso hasta Pedro negó a Jesús. Pues nosotros tenemos que tener la revelación de que tenemos que ser sinceros con el Señor y saber que si nosotros no estamos bien, no podemos argumentarle a Dios. Tenemos que ser sinceros ante Él, porque Él conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque es omnisciente, omnipresente, es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Amén. Por eso Dios conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón y lo que hacemos cada día. Los ángeles suben y bajan para apuntar todo lo que estamos haciendo. Amén. Por eso, importante ser sincero ante Dios, porque Él no puede ser burlado. Amén. Dice la palabra de Dios: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. No se puede hacer la voluntad de Dios por emoción. Hay muchas personas que quieren hacer cosas para Dios, pero por la emoción. Dios por la emoción no se mueve, ni por los sentimientos. Dios, ¿cómo se mueve? Se mueve por fe. La única manera que Dios se manifiesta con cada uno de nosotros es con fe, no por emoción. Amén. Gloria al Señor. No se puede hacer por emoción ni forzosamente. Si lo haces por emoción o forzadamente, mejor no lo hagas y sigue orando a Dios para que Él te dé la revelación de lo que quiere hacer contigo o conmigo o con cualquiera de nosotros. Amén. Es importante hacer las cosas, pero que salgan de corazón, que salgan con amor. Como Jesús es amor, nosotros tenemos que dar ese amor de Jesús a los demás. Ser canales de bendición para el perdido, para el necesitado. Amén. Dios nos está llamando en este último tiempo para que hagamos su voluntad, prediquemos su palabra
ocupamos cada área de esta iglesia, todo el que tenga el Señor que le haya dado dones, que se los diga al pastor. Mira, pastor, yo quiero hacer esto porque me sale de mi corazón. Amén. Por eso es importante que en todas las áreas de la iglesia estén cubiertas. Amén. Y por eso tenemos que predicar para que mucha gente, que Dios nos use a través de nosotros, para que esta iglesia se llene a toda su capacidad. Creemos en fe que esta iglesia se va a llenar, pero para eso requiere que trabajemos. Somos obreros de su viña, somos obreros del Señor, cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aplauso fuerte al Señor. Amén. Gloria al Señor. Si vamos ahora a Juan 6, 37 al 40. Juan capítulo 6, versículos del 37 al 40. Ahí nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Palabras de Jesús. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Aquí está hablando Jesús. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la del Padre. O sea que Jesús ahí nos está diciendo que Él vino, pero no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él fue obediente al Padre. En Él tenemos el ejemplo de lo que tenemos que hacer sus hijos e hijas. Amén. Del Señor. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Esta es la voluntad del que me ha enviado. O sea que todos tenemos que creer en Jesucristo para poder tener vida eterna. Si Jesús fue obediente al Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser obedientes a los mandatos que nos dice la Escritura, a la palabra de Dios, que aquí nos está hablando el Señor? Aquí, en este día, nos está hablando el Señor a muchos de nosotros, a mí el primero, amén, de hacer su voluntad. A veces tenemos la comodidad, bueno, no pasa nada, hoy me quedo en casa, no tengo de todo, tengo la nevera llena, tengo todas las comodidades que deseo, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso, no tiene que ser tampoco cada semana, porque también hay que ver, como dije yo, un balance, un equilibrio, pero sí, siempre que estemos dispuestos, cuando podamos, hacer la voluntad de Dios. No valen argumentos y no valen excusas. Tenemos que decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Como dijo Isaías en su palabra: heme aquí, envíame a mí. Como dijo el profeta Isaías. Ahora vamos a la versión actual de Juan 6, del mismo capítulo Juan 6, versículo 37 al 40. Gloria al Señor. Juan 6, versículo 37, la versión actual al 40 dice: todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. Versículo 38. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Versículos 39 y 40 dice: y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Amén. La versión actual de la Biblia. Por eso nos dijo nuestro Señor Jesucristo: yo fui obediente al Padre, el que me envió. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes, como decía, a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice nuestro amado Jesucristo. Amén.
Gloria al Señor. Por eso, amada iglesia, vamos a buscar más que nunca a Dios en este último tiempo y tener comunión con el Espíritu Santo, para que Dios nos revele a cada uno de nosotros el llamado y nos revele lo que Él anhela y desea de nosotros, que es hacer su voluntad. Amén. Y decirle con nuestras propias palabras al Señor, hablando con Él, y decirle: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir el llamado a lo que tú me has llamado, a lo que tú me has dicho. Amén. Gloria al Señor. Importante hacer la voluntad de Dios en estos últimos tiempos. Tenemos que marcar la diferencia en este último tiempo, pero siempre con humildad, nunca con orgullo ni prepotencia, para que Dios nos pueda usar en este último tiempo. Amén. Somos obreros del Señor y vamos a trabajar en este último tiempo para que Dios se alegre. Amén. Para que Dios siga confiando en nosotros, porque nosotros confiamos en Dios, pero Dios también confía en nosotros si hacemos respeto a lo que dice su corazón. Tenemos que estar afín con el corazón de Dios, para que Dios confíe en nosotros lo que quiere hacer con nosotros. Por eso nuestro tiempo de oración tiene que ser siempre: Señor, quiero hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad. Y si hay algún obstáculo, no importa, decirle al Señor: quiero hacer tu voluntad, porque tú tienes el control de todo y sé que tú tienes grandes cosas para los que creemos en ti y cumplimos tus mandamientos. Amén. Vamos a, por último, hacer una oración. Cada uno de nosotros nos ponemos en pie con nuestras propias palabras. Amén. En esta preciosa mañana de domingo. Padre, levantamos nuestras manos en esta mañana, Señor. Que esta palabra, Padre amado, no caiga vacía, sino que altere nuestro corazón, altere nuestros pensamientos y la pongamos por obra, Padre amado de la gloria. Cada uno de nosotros, Señor, te necesitamos. Y tú también necesitas de nosotros para llevar tu mensaje, para hacer tu voluntad, para trabajar para tu reino en este último tiempo, Padre mío de la gloria. Tú cuentas con cada uno de nosotros, Señor. Tú no haces acepción de personas, Padre Santo. Te pido, Señor, que este mensaje, Padre amado, que tú has puesto en mi corazón, Señor, caiga en el buen terreno del corazón de cada uno de nosotros, Dios mío. Queremos hacer tu voluntad, Padre Santo. No simplemente decirlo, sino también ser hacedor de tu palabra en este último tiempo, Padre mío de la gloria. Ahora te pido, Señor, que cada uno de nosotros tengamos comunión íntima contigo, que estemos en la cámara secreta, Padre amado, y hablemos contigo, porque tú escuchas las oraciones de tus hijos, pero siempre con arrepentimiento en nuestro corazón y siempre sabiendo que tú nos perdonas a pesar de nuestros errores. Padre amado, que tú nos uses a cada uno de nosotros en este último tiempo, Padre amado. La iglesia del Señor tiene que levantarse en este último tiempo. Tiene que decir la iglesia del Señor: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Padre amado, quita de nosotros toda apatía, toda pereza, todo argumento, Padre amado, para hacer tu perfecta voluntad, Señor amado. Sé que a veces no es fácil, es complicado, pero sabemos que tú, Señor, tienes el control de todo y tú nos respaldas, Padre amado, si hacemos tu voluntad. Que cada uno de nosotros, Señor, tú le reveles lo que tú anhelas y deseas de cada uno de tus hijos e hijas de esta casa. Y todos los que están escuchando este mensaje, Padre amado de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Deciros, amada iglesia, que este lunes ya estará aquí nuestro pastor. A las 7:30 tenemos la intercesión de los lunes. Siempre que puedas, vente a la intercesión. Aleluya, que es una gran bendición. El jueves tenemos oración y palabra. Amén. Y el domingo tenemos de nuevo el culto, donde creo, el pastor nos lo confirmará, tendremos Santa Cena. Invítate a alguien para que venga a esta casa, para recibir, aleluya, lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo de vuestro hermano José Ramón. Amén y amén. Os bendecimos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.